Tenemos a nuestro primer invitado. Estamos Diego. con el economista Diego Borja. Diego, bienvenido, buenos días. Lucho Andrade te saluda. Buenos días, Lucho. Un cordial saludo a toda la audiencia de Capital en Puerto Viejo. Estamos comentando previo a que usted estuviera en contacto ya con nosotros a través del link sobre el que íbamos a hablar. Y yo creo que el primer tema que se lo pongo en su cancha es el tema de la renegociación de los bonos, y salió una información de que después de esta renegociación el gobierno está preparando emitir nuevos bonos por 500 o 600 millones de dólares. ¿Qué pasó? Porque aquí gritaron hurra, hurra, hurra. Hemos tenido éxito mundial en la negociación de los bonos. La mejor negociación de la historia. Sí. Cuéntenos, Diego. Un fracaso monumental. ¿Qué negociación buena va a ser cuando los bonos en el mercado están al 30%, en el mejor de los casos, y el gobierno de Moreno les reconoce al 91.4%? Es decir, perdiendo tres veces el valor en la renegociación de lo que el propio mercado les reconoce. ¿Qué éxito va a ser eso? A ver, una cosita. Si yo tenía un billete y iba a comprar bonos, los compraba al 31%. Al 30%, al 25-30%. O sea, si un bono cuesta $1,000, yo lo compraba en $300. En 300, 250, incluso 200, dependiendo del tipo de bonos. Pero digamos en $300. Ah, ya. Siga, Diego. Y el gobierno le reconoce a 910. Qué rico negocio. Ese es el gran éxito del gobierno. ¿Y los Entonces, intereses? claro, para los bonistas privados que son amigos del gobierno, parece, es un éxito completo. Fíjate, el 19 de mayo se hizo una subasta de bonos del Ecuador en el mercado internacional y se compraron al 34% de su valor. Eso es un hecho. Sobre eso no nos pueden decir nada, eso sucedió. Y 2 meses después, esas personas que compraron al 34%, O sea, al 30%... Hubo gente que fue a comprar esos bonos porque tenían información privilegiada. Seguramente porque ya tuvieron la información de que el gobierno tenía la clara determinación de aumentar el valor de los bonos, de revaluarlos. Y eso Martínez lo ha dicho públicamente como si eso fuera un éxito. O sea, miren, aquí nos escandalizamos por las informaciones de corrupción con las bolsas de cadáveres, por los kits alimenticios, y claro, son hechos miserables, sin duda, ¿no? Uh-huh. Pero lo que está haciendo con la renegociación de la deuda multiplica por 10, por 100, dependiendo de cuál de esos valores lo tomamos en cuenta, los niveles de corrupción. Es para mí una corrupción monumental que si el mercado te dice el bono vale 30%, tú le reconozcas casi al 100%, al 91%. Y además lo propagandices como si esto fuera un éxito. Esto es una pérdida enorme para el Ecuador. Es haber pagado el 300%. Pero por supuesto, fíjate, la Argentina acaba de hacer una renegociación quitándole al 45% del valor. Acá, que es lo que el mercado reconoce en los bonos argentinos, acá es menos del 9%, un poquito más del 8% lo que se les está quitando. Entonces, es un fracaso que por esta propaganda engañosa que tiene el gobierno lo está propagandizando como un éxito. No hay tal. Es un fracaso para el Ecuador, porque como ustedes decían hace un momento, mientras se paga puntualmente la deuda externa, incluso se ha prepagado. Al Goldman Sachs y al Credit Suisse se les prepagó. Acá internamente se les debe a los gobiernos locales, al IES, a los trabajadores públicos, se está pagando con bonos a los proveedores del Estado. Claramente vemos a quién sirve este gobierno. Dígame, a ver, nosotros vamos a tener un nuevo gobierno el 24 de mayo, se posesiona el nuevo presidente de la República. Sé que usted es uno de los precandidatos incluso del centro hacia la izquierda, pero si usted fuera presidente, Diego, tiene un país destrozado, desinstitucionalizado, donde hay que investigar, por ejemplo, las decisiones tomadas por el Trujillato, las actuaciones de un contralor que no lo nombró nadie,
que se autodesignó Contralor General del Estado. Y tenemos una banca que llega a cobrarte lo mismo, hasta el 33%, tarjetas de créditos que te cobran lo que les da la gana, incluso un seguro para el COVID, que nadie los ha autorizado y los siguen cobrando. Entonces, ¿qué harías? ¿Qué debe hacer un presidente en el momento que asuma el poder? ¿Qué decisiones urgentes pudiera tomar? Primero, Luis. Aquí lo que más ha afectado a los ecuatorianos es la enorme pérdida del empleo. Es gigantesca, es inimaginable, nunca ha pasado esto. En lo que va del año ya van casi 300,000 desafiliaciones de trabajadores del IES. O sea, los que tenían un empleo adecuado, que eran la minoría, ya tienen 300,000 personas menos desempleo. Y antes de que empiece esta pandemia, porque esta pandemia lo que ha hecho es agudizar los problemas que este gobierno los tenía, teníamos solo 1 de cada 3 trabajadores en el Ecuador en condiciones de empleo adecuado. O sea, 2 de cada 3 estaban en condiciones de empleo inadecuado. Eso ya era antes de la pandemia, antes de la crisis del petróleo, antes de la caída de los precios, etcétera, ¿no? Entonces, lo que más ha afectado a la gente es la pérdida masiva del empleo. Y ese es el punto número 1. Porque a partir de la pérdida masiva del empleo, la gente ha dejado de consumir, ha tenido que utilizar como nunca las tarjetas de crédito, las personas que lo pueden hacer, han dejado de pagar las tarjetas de crédito, no pagan servicios básicos varios meses y se someten ya a la presión de los proveedores de Internet, por ejemplo, tan importante. Muchos chicos, para poder tener acceso a las clases virtuales, necesitan tener en las casas Internet. Y si sus padres no tienen la posibilidad de pagar esas cuentas, se ven privados del derecho a la educación. Entonces, digo yo, lo primero es resolver ese problema, la reactivación, el empleo, y obviamente, concomitante con eso, la protección de la vida y la salud. Ya vamos con más contagiados que China. Ojo, no se ha terminado el problema del COVID. Ya vamos con más contagiados que China. Qué tristeza. Más contagiados que China. Diego, pero yo te insisto en esto, ¿cómo poder recuperar el país o que se dinamice la economía con tasas de interés hasta el 33% en la banca? No, es que eso es casi reconocer el chulco en el Ecuador. ¿No es cierto? Cuando tienes un país con una inflación del orden del 1% y en algunos meses con deflación, o sea, no solamente que no suben los precios, sino que hay crecimiento negativo. La banca te cobra en el mejor de los casos 10% a los créditos corporativos, 18% a los créditos de consumo y 33% a los microcréditos. Es casi reconocer el chulco. Y este gobierno no se ha fajado, porque es un gobierno de los bancos, no se ha fajado en decirles, señores, ustedes están robándole a la gente. Mira, ¿cómo es posible que el año pasado, cuando cayó la economía, ya el año pasado que cayó la economía, decrecimos en menos 0,5% antes de la pandemia, los bancos hayan tenido ganancias de 660 millones de dólares? O sea, todo el mundo quiebra y estos señores ganan. ¿Cómo es eso posible? Solamente es posible porque tienen unos precios del dinero, que es la tasa de interés, altísimos. Cuando uno mira cuántos son las colocaciones de los bancos frente a las captaciones de los bancos, han colocado mucho menos de los que han captado, pero mucho menos. Y sin embargo tienen una gran cantidad de ganancias. Es como que una panadería hiciera 1,000 panes y solamente vendería 400 panes, y sin embargo tuviera una ganancia espectacular. ¿Cómo es eso posible? Solo porque el precio, en este caso la tasa de interés, es elevadísima. ¿Y a costa de quién? De miles de productores que terminan pagando y trabajando para los bancos. Esa es la realidad de este país. ¿En cuánto se calcula la fuga de capitales del Ecuador desde el año pasado? El SRI dice 25,000 millones, ¿no? Dato del SRI. En más años, no solo desde el año pasado. ¿Desde cuándo? En los últimos 5 años. 25,000 millones de 25 dólares. millones, más o menos 5,000 millones por año. Yo creo que es una cifra bastante subvalorada, conservadora, bastante conservadora. Si aquí lo que se ha generado es un proceso de relajación, de desregulación de las medidas que controlaban la salida de capitales. Entonces se sacan una gran cantidad de dinero fuera del país sin ningún control y de diversas maneras. A ver,
pero hay que generar fuentes de trabajo. Entonces, se necesita dinero para, por ejemplo, el sector privado es incapaz de resolver el problema laboral. Ante por lo contrario votan y se quejan después que no tienen ingresos. Y como van a tener ingresos, la gente no tiene plata para comprar. Pues es elemental, es de sentido común. Así eso. de simple. Pero, así de simple. ¿cómo generar fuentes de trabajo desde el Estado? Desde el gobierno. No hay país en el mundo, Lucho, no hay país en el mundo. Pueden revisar los neoliberales cualquier historia y literatura al respecto, que no haya salido de una crisis tan severa sin inversión del Estado. No hay posibilidad alguna, ninguna. Por eso, durante esa enorme crisis que vivió los Estados Unidos, el presidente Roosevelt en esa época impuso el llamado New Deal, el nuevo acuerdo, que era mucha inversión del Estado, mucho gasto público para que la gente empiece a tener dinero, pueda comprar a las empresas. Las empresas no pueden vender. Hay cientos de empresas en el Ecuador que han quebrado. Tienen los stocks arrumados en sus bodegas. No pueden deshacerse. Y por tanto, si no venden, ¿cómo emplean? Y si no emplean, ¿a quién le van a permitir que genere nuevos ingresos para además consumir? No invierten. Entonces, la pregunta, ¿cómo hacerlo? Tiene que haber inversión del Estado. Es insoslayable. En carreteras, en hospitales, en reconstrucción de escuelas, en muchas cosas que están además venidas a menos. Pero en este acuerdo que están firmando con los bonistas ya se ve incluso la posibilidad de un nuevo acuerdo con el FMI. ¿Y qué es lo que el FMI siempre, el Fondo Monetario Internacional para nuestros radioescuchas, qué es lo que siempre el FMI le obliga a los países? Disminuir la inversión, disminuir el gasto. Siempre andan con la cantaleta de achicar el Estado, y alguna gente se come el cuento. Achicar el Estado. Le achican el Estado para la mayoría, para la clase media, para los trabajadores, para los más pobres, pero le agrandan el Estado para los más ricos. ¿Sabes cuánto era el crédito tributario en la proforma de este año? 7.500 millones de dólares. 7.500 millones de dólares. Además de ese perdón, de ese regalo que le hicieron de 1.500 millones de dólares a los empresarios tramposos, no a los que pagan. No a los honestos, Diego, explícanos no, cómo es ese crédito tributario de 7.900 millones de dólares para que la gente lo pueda digerir un poquito mejor. Es lo que el Estado deja de cobrar a las grandes fortunas en el Ecuador. Les perdonan por distintas modalidades de perdón, de escudos fiscales, de no cobro, de subsidios, etcétera, 7.500 millones. Es el 7.5% del PIB, o sea, una cifra descomunal. Y ahí no se dice que debe achicarse el Estado, ahí sí sirve el Estado. Cuando es el momento de regalar a las grandes fortunas, no estoy hablando ni siquiera de los empresarios. Los empresarios están mal, están quebrados, están con problemas, no pueden vender, no pueden invertir. Se les dificulta el acceso al crédito. Pregunten en Puerto Viejo, en Manabí, ¿cuánta gente ha podido acceder al crédito disque línea especial del Banco del Pacífico? Esto no hay. No hay. El 1% es mucho. Aquí no ha llegado. Le voy a poner un ejemplo. Yo hice una investigación y mandé a hacer un crédito al Banco del Pacífico como Radio Capital S.A. ¿Sabe qué lo que de entrada dijeron? No, dice, las radios han estado trabajando en la pandemia, por lo tanto no están opcionados. Perfecto. Y un amigo que tiene un bus de transporte, Coactur, fue a hacer lo mismo, el mismo monto, a solicitar al Banco del Pacífico. ¿Sabe de entrada lo que dijeron? No, porque ustedes no han trabajado. O sea, a nosotros a la radio le decían, porque ustedes han trabajado, no. Y a un dueño de bus de Coactur le dijeron, no, porque ustedes no trabajaron. O sea, aquí no ha llegado, en el país no ha llegado ese crédito, ningún crédito. ¿Cómo se reactiva el país entonces? Claro, entonces, no hay plata para los ecuatorianos, se les paga con bonos, no se les paga, no se les da crédito, pero las salidas de capital para el pago de la deuda externa han sido puntualitas. Ya decía, al Credit Suisse y al Goldman Sachs se le prepagó $1.000 millones. Eran créditos contratados a 48 y 54 meses. Y se les terminó pagando en 17 y 19 meses. Por tanto, la tasa de interés habría que calcularla, ¿verdad? La verdadera, que se debe haber multiplicado por 5. Y eso es ilegal incluso. O sea, Martínez tarde o temprano va a tener que rendir cuentas por actos incluso ilegales. Incluso ilegales. Porque nuestras propias leyes y la Constitución le prohíben hacer renegociaciones perjudiciales. Y esta última es brutalmente perjudicial.
Una última pregunta de parte mía. Perfecto, vamos a hacer obra pública porque necesitamos generar fuente de trabajo, en eso hay que tener clara la película. Tú pusiste cómo salió de la recesión los Estados Unidos, ahí ya por ahí vamos viendo cómo fue que salió y por qué Estados Unidos se mete en tantas guerras, ya. La industria de los halcones empieza a trabajar y el Estado sigue metiendo dinero y les va pagando y va comprando armas y todas esas cosas, ¿no? Así se mantiene. Estados Unidos tiene una deuda que no la podrá pagar nunca la podrá pagar. Pero el próximo presidente, el próximo gobierno va a ir a un gobierno sin plata, ¿no es cierto? ¿Cómo generar fuente de trabajo allí? Creatividad, qué sé yo, ¿cómo? Es que esa es una premisa de la cual no podemos partir y no podemos aceptar, porque solamente vamos un momentito para atrás. Lo mismo nos decía Moreno al inicio de la pandemia. Recuerden ustedes, todas las personas pueden acordarse que decían no hay plata, no hay plata, no hay plata, no hay plata, era la cantaleta en marzo, ¿ya? Y entre marzo y lo que va del año ya se han pagado más de 2.000 millones de dólares. Entonces, si no tienes plata, ¿cómo puedes permitirte pagar cuando tienes una prioridad que se llama la gente se está muriendo? En el Ecuador tenemos ya 25.000 fallecidos adicionales cuando uno compara marzo y julio de este año con marzo y julio de los años anteriores. Si se te están muriendo los hijos de nuestra patria, ¿cómo es posible que prioricemos pagos a un puñado de bonistas? Entonces, si no había plata, no había que hacerlo. Y siempre nos han tenido con esta cantaleta. Lo que han hecho es cortarse las manos y los pies para no acceder a las herramientas nacionales del crédito. Acordémonos, en agosto del 2018 pasaron una ley prohibiendo el crédito de los bancos públicos y del Banco Central del Gobierno Nacional en un país dolarizado. ¿Qué política es esa? Claro, tú dices, la política es para endeudarse afuera a tasas muchísimo más altas y entonces beneficiar a esta gente que ahora ventajosamente ya se pueden saber hasta los nombres. Sí. Ojo con eso, ecuatorianos, ya podemos saber los nombres de quiénes son los que se han beneficiado. Porque para poder aceptar la renegociación tienen que firmar y tienen que poner nombre y apellido. Entonces también vamos a saber tarde o temprano quiénes son estos amiguitos del gobierno que se han beneficiado de esta renegociación preciosa. Entonces, si no hay plata, ¿por qué se hacen estos pagos? Vuelvo hacia adelante a la pregunta y digo, lo mismo nos van a decir, no hay plata para la inversión interna, no hay plata para... No, hay que priorizar. Y la prioridad es la producción interna, el trabajo de nuestra gente, las empresas ecuatorianas, los que están empernados en el Ecuador y que no se van, los que no sacan sus capitales, los que así tengan que dejar de comer siguen trabajando, los comerciantes pequeños, los productores pequeños, los emprendedores, estas personas que son las que le mantienen al Ecuador parado en medio de este vendaval. Diego, Argemiro Andrade lo saluda, buen día. Argemiro, buenos días. Con estos antecedentes, con lo que estamos viviendo, que este Estado, este gobierno, está desesperado en pagar deudas externas, bonos, renegociar bonos, pero el sector público no les pagan, estamos 6 de agosto y no les han pagado a nadie, le reducen cada vez, creo que las alícuotas a los gobiernos provinciales y municipales, cantonales, es a cuentas u otras que no les alcanza para nada. ¿Cómo se pretende entonces, cuando estamos próximos a unas elecciones, a que siga el Estado pagándole las campañas publicitarias a las organizaciones políticas? ¿No cree que con estos antecedentes deberíamos regresar? Muchos me van a decir, no, porque ahí van a tener más opciones los que más plata tienen. Sí, pero en este momento el Estado no tiene plata para pagar elecciones ni campañas políticas para las organizaciones políticas, Diego. Claro, pero ahí tenemos que ser cuidadosos, Argemiro, porque cuando uno dice eso, que es de mucho sentido común, si no hay plata, ¿por qué vamos a gastar en algo que parecería que no es trascendente, verdad? Pero al final del día sí termina siendo trascendente, porque es la democracia. Porque de lo contrario, ¿qué tendríamos? La democracia de las chequeras. El que más tiene, más capacidad tiene para hacerse cargo de una campaña, y eso también sería algo muy pernicioso, porque el que invierte en la campaña con su plata, ¿qué va a hacer después? A recuperar con creces, pues. Sí, ese es el problema fundamental de la democracia de las chequeras, que dicen, no, pero no, fulanito porque ya tiene mucha plata, no roba. Eso es para ingenuos, pues, ¿no? Claro, porque, a ver,
ahorita que no estamos en campaña política, ni el Estado tiene que estar pagando ni pretenciosas consultas populares o organización de campañas políticas, no se le paga puntualmente al sector público, que eso le genera un bache económico a todos. ¿Cómo va a ser el día que empiece a dar plata para la campaña política? No le pagarán 6 meses. Ya, que es otra vez lo que decía hace un momento, ¿cuáles son las prioridades de este gobierno? Y vemos que las prioridades, en el último lugar están los trabajadores y empleados públicos, las empresas a las cuales se les debe cantidades de dinero y se les está pagando con bonos, los proveedores, me refiero a los contratistas del Estado, el IES, los gobiernos locales, provinciales, cantonales, parroquiales, son última prioridad, cuando en realidad deberían ser la primera. Incluso yo ponía un ejemplo muy simple el otro día para que a veces es difícil entender estas cifras tan altas, ¿no? Miren, si hubiéramos comprado los 2 millones de pruebas de diagnóstico temprano, PCR, que anunció la ministra Catalina Andramuño antes de renunciar, con 2 millones de pruebas se hubiera podido evitar una enorme cantidad de muertes, era en el mes de marzo. Se hubiera podido saber quién estaba contagiado, ayudarle, etcétera, etcétera, etcétera. No se hizo. Si hubiéramos comprado esas 2 millones de pruebas, el costo para el Ecuador hubiera sido $50 millones, con 2 millones de pruebas. ¿No? Es una cifra importante para un país de 17 millones. Ya. La deuda que se pagó fue en este momento de $2.000 millones. 50 versus 2.000. Comparen ustedes. ¿Qué era más importante? ¿La defensa de la vida o el pago de los bonistas? Evidentemente la defensa de la vida. ¿En qué lugar se le puso esa prioridad? En el último lugar. Lo mismo pasa con los trabajadores, con los gobiernos locales, con el IES, con los contratistas, son la última prioridad. Si se pagaría a todas esas personas, no llegaríamos a los 2.000 millones. Diego, una última pregunta. ¿Usted va a ser candidato o no va a ser candidato de la tendencia progresista? No está definido todavía, Lucho, y no estoy soslayando la pregunta. No está definido y no conviene unilateralmente hacer un lanzamiento, porque lo que hace eso es romper las posibilidades de lo prioritario, que es ampliar la unidad de la tendencia, lograr una unidad mucho más grande de la que en este momento la tenemos, plantear un programa económico y político e institucional que le saque al Ecuador dando prioridad a la gente, y entonces ahí sí definir quién nos va a representar. Si lo hacemos a la inversa, ¿qué haces? Rompes la posibilidad de ampliar la unidad. ¿Cuándo tendríamos, en líneas gruesas, el plan de gobierno del progresismo? ¿Qué conoce usted? Bueno, se está elaborando en varios espacios y muchas de las cosas que las estamos diciendo son producto de esa elaboración del programa. ¿Qué tendría que tener un programa de gobierno del progresismo? Ser un programa antineoliberal. Lo estamos definiendo en negativo, cierto es, pero ¿qué significa eso? Aumentar inversión pública, evitar despidos masivos de trabajadores, agilitar el crédito a los empresarios, a los emprendedores, dinamizar la producción en el agro, ¿no? Renegociar soberanamente el pago de la deuda externa. Aquí el Ecuador tiene experiencia, Lucho. Yo tuve el honor de dirigir el equipo del 2009, que hizo una renegociación ventajosa para el Ecuador, sin COVID. O sea, esa renegociación fue políticamente definida y no nos pararon los créditos los multilaterales. Fue una renegociación que reconoció los bonos del Ecuador al valor que tenían en el mercado, que era el 30% del valor. Aquí le están reconociendo al 91.4%. Y eso fue, ya digo, sin pandemia. Entonces, sí hay posibilidad de lo que se dice en el programa, hacerlo en los hechos. Muchísimas gracias, Diego. Creo que nos has clarificado bastante en la situación económica y lo que se pudiera hacer el próximo año, porque nadie tiene el librito para salir de esta maldita pandemia, pero hay que empezarlo a escribir y es necesario que empezar a dar ideas, proyectos, propuestas. Lo importante es hacer propuestas. Y lo que no va a suceder es que se resuelve en 100 minutos, como dice Lazo. Eso sí te puedo asegurar. No van a ser necesarios 100 minutos para salir de la crisis. Eso es una burla al pueblo ecuatoriano, ¿no? Gracias, Diego. Gracias, Luis. Gracias, Argemiro. Bueno, ahí estuvo el economista Diego Borja. La situación económica del país hay que verla de todos los aspectos políticos.